Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión virtual del día lunes. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que anemias, eritrocitos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver otra parte, o empezar a ver otra parte de los componentes de la sangre realmente importantes, los leucocitos. En esta práctica en particular nos vamos a enfocar en lo que es los neutrófilos, tanto como neutropenia y neutrofilia, y tocar brevemente lo que son leucemias agudas, ¿verdad? Obviamente hay otros trastornos de los leucocitos, como pues los zófilos, monocitos, ¿verdad? Que cada uno merecería una clase por sí solo, pero hoy vamos a tocar estos dos temas que les mencioné porque son los más frecuentes, con los que más van a tocar, ¿verdad? Y con los que hay que lidiar básicamente día a día. Como les digo, nosotros no quiere decir que no sean importantes, ¿verdad? Pero ahorita, con el tiempo limitado que tenemos, pues lo que merece nuestra atención primordial son estos temas que vamos a ver el día de hoy. Así que adelante, doctores White y Lol. Comencemos. Doctor, creo que Joseph no se ha unido. Me dijo que ya estaba uniéndose, pero creo que aún no. Muy bien. Y él va a empezar entonces Sí, doctor. a charla. Okay. Vamos a dar unos minutos al doctor White que ¿Y lo llamó usted, Alejandra Ayosel, a ver si Sí, doctor. está bien? Sí, me dijo que ya solo está encendiendo su compu. Me Ah, imagino que perfecto. no tarda en unirse, sí. Está Gracias. bien. muy bien, jóvenes, como ya se los hemos platicado antes, lo que se conecta el doctor White, estamos en la recta final, ¿verdad? Ya es 22 de noviembre, eso quiere decir que quedan 8 días de rotación, ¿verdad? Entonces, y un examen más, obviamente. Entonces, desde que ya le metan el último tirón, que es medicina interna. Pero reitero, yo sé que a final de año uno está acostumbrado a no estar, a estar en casa, descansando, haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero a nivel en que ustedes están, los van cambiando, ¿verdad? Nuevamente les repito de que sus hojas de calificaciones no más las tengan, por favor, llevarlas con nuestra secretaria Jennifer Beccaro al quinto nivel para que esas notas puedan ser ingresadas lo más pronto posible, ¿verdad? Y no retrasar así pues sus notas, ¿verdad? Que es obviamente lo importante y en general a nosotros no retrasarnos porque pues ustedes los ejemplos con nueva, ¿verdad? Ya tenemos que volver a repetir todo esto nuevamente. Entonces, para evitar cualquier contratiempo, cualquier situación, pues por favor, yo les indico eso, para que no falte nadie, ¿verdad? Y para que nadie se quede sin nota, ni cualquier otro problema después. No veo que conectó el doctor White, así que comencemos, por favor. Perdón por la tardanza, doctor. Buenas tardes a todos. Con mi compañera les vamos a hablar sobre alteraciones de los leucocitos. Para empezar, tenemos esta imagen sobre la hematopoiesis que ahí incluye cómo es el proceso para la generación de estos leucocitos, que es la leucopoiesis. El término de leucopoiesis se refiere al proceso de la producción de los leucocitos a partir de las células madres hematopoyéticas pluripotentes de la médula ósea. Entonces tenemos aquí lo que es la mieloide y la linfoide. De la linfoide sale el linfoblasto, luego está el prolinfocito. Después se diferencia en linfocito y la célula natural killer, NK.
Y del linfocito, ese se divide en linfocito B y en linfocito T, ya en la sangre y en el tejido. También tenemos ya de la célula mieloide, que se va a dividir en megacardioblasto, en proeritroblasto y en mieloblasto. Del mieloblasto vamos a tener al promielocito basófilo. Este se convierte en mielocito basófilo, luego a metamielocito basófilo, luego en las células bandas y ya en la sangre este es el basófilo. También el promielocito neutrófilo, que ese se madura a mielocito neutrófilo, luego al metamielocito neutrófilo, también las células en banda y ya en la sangre es el neutrófilo. Luego tenemos también al promielocito eosinófilo, metamielocito eosinófilo, al metamielocito eosinófilo, después a su célula en banda y ya en la sangre este es el eosinófilo y después al monoblasto, al promonocito y ya en la sangre este es el monocito, ¿verdad? Este ya es la monocitopoiesis, el basófilo, el neutrófilo y el eosinófilo es la granulopoiesis. También tenemos del megacardioblasto, pro megacariocito, luego el megacariocito, ya en la sangre, que son las plaquetas, esto es la trombopoiesis, luego el proeritroblasto, que va a ser después el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromátido, después el eritroblasto ortocromático, después son los reticulocitos y en la sangre son los eritrocitos, que esto es la eritropoiesis. Los leucocitos son una parte importante de la defensa del cuerpo contra microorganismos infecciosos, como bien sabemos, y sustancias extrañas. Esto es el sistema inmunológico. Y del grupo de los leucocitos, el principal componente celular de las respuestas inflamatoria e inmunitaria está conformado por los neutrófilos, los linfocitos T y B, las células natural killer, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Estas células tienen funciones específicas asignadas como la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B o la destrucción de bacterias por parte de los neutrófilos. Luego tenemos el recuento normal en la sangre de estos leucocitos, que es de 4.3 a 10.8. Puede ser, alguna literatura lo toman como 11 por 10 a la 9 por litro. De este recuento, un 45 a un 74% son neutrófilos, de un 0 a un 4 son las células en banda, de un 16 a un 45% son los linfocitos, de un 4 a un 10 son los monocitos, los eosinófilos que van de un 0 a un 7% y los basófilos de un 0 a un 2%. Leucopenia es el recuento bajo de estos leucocitos, menor a 10.8 por 10 a la 9, y leucocitosis ya es el recuento mayor, ¿verdad? De este 10.8, y esto está causado a menudo por una respuesta a veces normal del organismo frente a algunos fármacos como los corticosteroides o para ayudar a combatir una infección. Sin embargo, también esta leucocitosis, este aumento de los leucocitos puede estar implicado en neoplasias de la médula ósea, como lo es la leucemia, que hablaremos de eso más adelante. Bueno, ahora vamos a mencionar sobre todo alteraciones en los neutrófilos, empezando con la neutropenia. Como mencionaba nuestro compañero, pues esta es la disminución de neutrófilos. Debido a que hay una disminución, hay una reacción inflamatoria deprimida. Esto nos da una mayor predisposición a aparición de infecciones, ya sea por bacterias u hongos. Estas pueden ser de causas hereditarias o también adquiridas. En el caso de las adquiridas, pues tenemos que pueden manifestarse como úlceras en las mucosas. Estas
son grisáceas y sin pus, así como también podemos ver gingivitis o una enfermedad periodontal. En el caso de los trastornos congénitos, pues vemos que hay una mayor predisposición a infecciones en los primeros días de vida. Estas pueden ser infecciones en la piel, en las vías respiratorias altas o bajas, así como también en los huesos. Pues tenemos una clasificación según el número de neutrófilos, en la que la leve es de 1000 a 1500, la moderada de 500 a 1000 y una grave de menor a 500 milímetros cúbicos. Según las causas, pues principalmente tenemos la iatrogénica, debido a la utilización de tratamientos citotóxicos o inmunodepresores, en el caso de las neoplasias malignas o en el control de los trastornos autoinmunitarios. Esto provoca una disminución en la producción de células madre, en el crecimiento rápido en la médula ósea, y vamos a tener que también vamos a dividir las causas en menor producción, destrucción periférica o acumulación periférica. En el caso de menor producción, puede ser esta producida por fármacos, como algunos diuréticos, antiinflamatorios, antitiroideos, en los que se ve una disminución en la producción de las células madre. También tenemos que pueden ser causadas por enfermedades hematológicas como idiopáticas o una neutropenia cíclica, así como trastornos genéticos en los niños. Tenemos también la invasión tumoral o mielofibrosis, así como deficiencias nutricionales en el caso de la vitamina B12, el ácido fólico, principalmente en alcohólicos, así como infecciones como tuberculosis, fiebre tifoidea, brucelosis. En el caso de una destrucción periférica tenemos trastornos autoinmunitarios como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso. En este también tenemos el caso de los fármacos, que actúan como aptenos inmunitarios, los cuales sensibilizan a los neutrófilos y estos causan una mayor destrucción periférica mediada por mecanismos inmunitarios. También tenemos la granulomatosis con poliangitis, y en el caso de la acumulación periférica, pues tenemos que pueden darse en los casos de infección bacteriana sobreaguda, en hemodiálisis o en la circulación extracorporal. Antes de que continúe, Alejandra, solo aquí quiero hacer mención especial, por así decirlo, con las neutropenias que se presentan en enfermedades hematológicas, ¿verdad? Que igual vamos a tocar leucemias más adelante. Pero, como bien lo había mencionado, pues obviamente los neutrófilos son la primera barrera de defensa que tenemos contra pues, microorganismos ajenos. Y si esta primera barrera está alterada, como pasa en la neutropenia, ¿verdad? Entonces sí puede dar paso a muchas infecciones, ¿verdad? Recuerda que los neutrófilos no necesitan que se les presente antígeno como otras células blancas, ¿verdad? Sino que estos atacan innatamente, por así decirlo. Entonces, sobre todo en pacientes con enfermedades hematológicas o cáncer, si lo quieren ver así, ¿verdad? Estar expuestos por la neutropenia a infecciones que pueden llegar a ser muy graves, pues es un riesgo que idealmente no debemos correr, ¿verdad? Es muy común encontrar neutropenias febriles, o sea, pacientes que llegan con fiebre, que cuando vemos el recuento de neutrófilos está disminuido, ¿verdad? Que el foco de la infección a veces no es tan claro como uno quisiera, porque obviamente por su inmunidad comprometida, a veces los síntomas no suelen ser los comunes, dependiendo del lugar de la infección. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tratar a estos pacientes adecuadamente y prontamente, ¿verdad? Como les digo, desde esto, enfocándonos un poquito en lo que es cuando hay una enfermedad hematológica subyacente, ¿verdad? Obviamente hay otros trastornos, como bien lo mencionan, los autoinmunitarios, donde también esto puede significar empeoramiento o reactivación de la enfermedad autoinmune,
¿verdad? Una infección por una neutropenia, pues que una neutropenia pasa a una infección, puede reactivar la enfermedad autoinmune subyacente. Y en el caso de granulomatosis con meningitis, que es lo que es la granulomatosis de Wegener, pues esta también puede ser muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, como les digo, la neutropenia a veces, ¿cómo se llama? Se nos pasa un poquito por alto o vemos solo el porcentaje. Entonces, y recuérdense que cuando vemos conteo de neutrófilos, en general de las células blancas tenemos que ver conteos totales, como los pusieron aquí en las diapositivas previas, ¿verdad? Y así ver si el paciente tiene neutropenia y si sí, pues tratarlo acordemente. También esos pacientes usualmente tienen que estar aislados, no tanto porque a nosotros nos vaya a pasar algo, sino porque a ellos es muy fácil que les podamos pegar algo o algo del hospital se les pegue, ¿verdad? Que ahí ya sería un microorganismo resistente y ahí es más difícil todavía. Entonces la neutropenia sí hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Y pues por eso que bueno que empezaron con precisamente esta alteración, porque esta sí es de ponerle mucha atención, ¿verdad? Es más, ¿cómo se llama? Peligroso pacientes que tengan esta condición y que no nos demos cuenta, no los tratemos a tiempo, ¿verdad? Porque es muy fácil que se compliquen, como les digo, sobre todo con infecciones, a veces incluso con infecciones que en alguien que no tiene neutropenia, pues no sería la gran cosa, ellos sí se pueden complicar, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto, tratarlos rápidamente para que no desarrollen ninguna complicación o lo peor, que fallezcan, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Gracias, doctor. En el caso de las neutropenias hereditarias, pues tenemos que estas son poco comunes y se manifiestan pues al inicio de la niñez. Estos son varios síndromes en el que generalmente está afectado un gen en específico, como en el síndrome de Cosman, el cual suele causar la muerte, el síndrome de hipoplasia cartilocapilar, que es causada por una mutación en el gen RMRP, que es una endorribonucleasa en el que modifica el ARN de la mitocondria. También tenemos que hay factores que influyen en el embarazo, como pueden ser los fármacos tiacidas, en los que la administración en el embarazo pueden causar neutropenia del recién nacido y disminuir la producción de estas células, o también pueden causar su destrucción periférica. También tenemos el síndrome de Felty, que es de la imagen que puse acá, el cual está compuesto por 3 elementos: la artritis reumatoidea, la esplenomegalia y la neutropenia. En estos se generan anticuerpos en el que puede disminuir la vida de los neutrófilos, o también pueden atacarse a los precursores neutrófilos en la médula. En el caso de la neutrofilia, que sería el aumento en el número de neutrófilos, pues la causa más importante tenemos que es la infección, en el que hay una mayor producción o una mayor liberación en la médula ósea. También puede ser causada por la liberación de adrenalina, como en el caso del ejercicio intenso, en excitación o estrés, y también el tabaquismo puede incrementar el número de neutrófilos. Tenemos también una clasificación en la que tenemos una leucocitosis cuando hay un número de 10.000 a 25.000 que nos indica una infección, así como también si el número excede de 30.000 a 50.000 o mayor a le consideramos una neutrofilia persistente, la cual podemos pensar en una reacción leucemoide. Estas también las vamos a dividirse por causas, ya sea por mayor producción, mayor liberación por la médula ósea, disminución o deficiencia en la marginación, y por causas diversas. Entre mayor producción pues tenemos las idiopáticas, las farmacoinducidas como en el caso de los glucocorticoides, así como en las infecciones bacterianas o micóticas, incluso virales en algunas ocasiones, en la inflamación en el caso de los infartos al miocardio o enfermedades vasculares del tejido conjuntivo, así como en las enfermedades mieloproliferativas como la leucemia,
la metaplasia mieloide, perdón. Y en el caso de mayor liberación por la médula ósea, pues tenemos el caso de los glucocorticoides, las infecciones e inflamación. Si es una causa por disminución de la marginación, pues tenemos que pueden ser fármacos como la epinefrina o los AINES. En el caso también de la excitación o el ejercicio intenso, y tenemos también otras causas que serían los trastornos metabólicos, como en el caso de la cetoacidosis, la insuficiencia renal aguda o la eclampsia, así como fármacos como el litio, y en el caso de los carcinomas metastásicos, hemorragias o hemólisis aguda. Antes de que continúe Alejandra, aquí también quiero hacer otra connotación que siempre les menciono, ¿verdad? Es que miren todas las causas que pueden producir una neutrofilia o una leucocitosis a expensas de neutrófilos, ¿verdad? Si se dan cuenta, infecciones está bien, sí las producen, ¿verdad? Y es de las causas más comunes, pero hay un montón más. Esto se los digo porque es muy común que en pacientes con leucocitosis a expensas de neutrófilos, ¿verdad? Y a veces ni a expensas de neutrófilos y rápidamente dicen, es una infección o tratan de buscar una infección en algún lado o justificar una infección de alguna manera e iniciar el antibiótico y todo. Yo les digo, no toda leucocitosis es infección. O sea, leucocitosis no es sinónimo de infección. Es sinónimo de inflamación, está bueno, ¿verdad? Pero no de infección. Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de causas. Mucho nos pasa, por ejemplo, cuando utilizamos glucocorticoides, ya sea en pacientes que lo requieran por una enfermedad autoinmune, por cáncer, ¿verdad? Como terapia, no sé, en un choque refractario, lo que quieran, y hacen leucocitosis, ¿verdad? Y ya están pensando, pucha, es que se infectó, que no sé qué. Momento, pueden ser las dosis altas de esteroides, ¿verdad? También, ¿cómo se llama? Eh, Otras condiciones, ¿verdad? Como cuando hay pérdidas sanguíneas, por ejemplo. Recuerden que la sangre entonces se va a concentrar más, ¿verdad? Entonces, leucocitosis. También suceden enfermedades inflamatorias comunes, como vemos pancreatitis, por ejemplo, o cetoacidosis diabética, que los pacientes llegan a leucocitosis por la gran deshidratación que presentan y no es secundaria a una infección. Entonces, como les digo, no, no les digo que no busquen una infección, ¿verdad? Está bien, pero sino que consideren otras posibilidades también y no traten de forzar, ¿cómo se llama?, que sea una infección a puro tubo, ¿verdad? Es muy común ver que no sabemos y le damos una tira de orina y parece que medio podría estar nitritos positivos, dejámoslo como un ahito, ¿verdad? Y no se trata de eso, o hace una placa de rayos X y un patrón que tal vez podría o no ser neumonía, pero va con leucocitosis, démosle, no, ¿verdad? Como les digo, sí, la infección es de las causas principales, es muy común, definitivamente, más en nuestro medio que las infecciones están a la orden del día, está bien, pero no siempre es así, ¿verdad? Hay que ver también, como les digo, el uso de los antibióticos, no hacerlo solo porque sí, ya saben el gran problema de resistencia que hay a nivel mundial, ¿verdad? Y esto solo fomentaría crear más resistencia. Alguien también podrá irse por la vía y decir, bueno, mejor dejamos el antibiótico por preferiblemente dejarle algo y que después no haya sido infección y quitarlo a no dejarle nada y que sea infección. Totalmente de acuerdo, pero para eso tenemos la historia clínica, el examen físico, los antecedentes, todo eso a considerar, ¿verdad? Recuérdense, nosotros no es que miremos solo laboratorios y leucocitosis, esto es antibiótico. ¿Cuál? Saber, y no importa por qué leucocitosis, pero entonces es infección. No. Recuérdense que para eso entonces llevamos todo este proceso, ¿verdad? De datos generales, motivo de consulta, sobre la enfermedad y todo esto, para determinar si lo que estamos viendo en los laboratorios es con lo que creemos o lo que pensamos que puede estar pasando en la historia clínica, ¿verdad? Y no solo guiarnos por un laboratorio nada más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que siempre les recuerdo. Leucocitosis no es sinónimo de infección, ¿verdad? Para que no es dejar antibiótico a diestra y siniestra, ¿verdad? Esa es la única que
Si no se llevan nada más de esta plática, eso llévense, por favor, ¿verdad? Para no estar consultando infecto todo el día o dejando antibiótico, como sea, ¿verdad? Esto es lo que necesito que se lleve, ¿verdad? Que leucocitosis no es sinónimo de infección. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos a hablar ahora de generalidades de las leucemias. Siguiente. Para empezar, el cáncer, que es la leucemia, que es un tipo de cáncer que empieza en los tejidos que forman a la sangre, como la médula ósea, y hace que se produzcan grandes cantidades de glóbulos anormales y que estos entren en el torrente sanguíneo. La leucemia, este es el tipo más común, seguido por los tumores del sistema nervioso central y los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin. Este se caracteriza por tener una proliferación clonal autónoma y anormal de las células que dan origen al resto de las células anormales de la sangre. Lo anterior implica que una célula temprana sufre un cambio genético que hará que se produzca sin control una clona, o sea, una colonia normal de sí misma. Esta producción anormal es desordenada porque las células anormales se multiplican en imagen y semejanza de ellas mismas, por lo que ocupan paulatinamente el espacio de la médula ósea normal y provocan una anemia progresiva, como pueden observar en la imagen. Esto provoca un sangrado anormal y predisposición a las infecciones. Por otro lado, cuando las células anormales invaden otros tejidos, se producirá una falla del funcionamiento del órgano que se ocupa, como la infiltración del sistema nervioso central, que esta puede ocurrir en la leucemia aguda linfoblástica y se podría manifestar con cefalea, algunas crisis convulsivas, alteraciones motoras focalizadas, un aumento de la presión intracraniana, y de no hacer el diagnóstico temprano y proporcionar un tratamiento adecuado, este paciente puede llegar a presentar una pérdida de la función y consecuencias irreversibles. Luego tenemos en esta tabla la clasificación morfológica de las leucemias por la Franco-Americana Británica, la FAB, donde las agrupa en leucemias agudas mieloblásticas y las leucemias agudas linfoblásticas. De las mieloblásticas tenemos la de M0 a la M7, con la primera que es la leucemia aguda mieloblástica con diferenciación mínima, la M1 que es la leucemia aguda mieloblástica sin maduración, M2 ya es una mieloblástica con maduración, M3 leucemia aguda promielocítica, M4 leucemia aguda mielomonoblástica, también la leucemia aguda mielomonoblástica con eosinófilos anormales, M5 con una leucemia aguda monoblástica pura, M6 una eritroleucemia y la M7 que la leucemia megacarioblástica. De las linfoblásticas tenemos de 1 a 3 clasificaciones, que es la linfoblástica atípica, la linfoblástica atípica y la leucemia similar al linfoma de Burkitt. Dentro de las manifestaciones clínicas que pueden llegar a presentar estos pacientes con esta patología, tenemos la fatiga, anorexia, pérdida de peso, fiebre, equimosis, porque los pacientes tienden a presentar hemorragias que se manifiesta como visiblemente como equimosis. También algunos llegan a presentar hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía y dolor óseo. Esto es en raras ocasiones. Algunos pacientes llegan a presentar una tos, que esta es inespecífica. Como había mencionado, también llegan a presentar cefalea, diaforesis, una anemia. Esta tiende a ser normocítica, normocrómica. Como había mencionado, los leucocitos están elevados de 15,000 y las plaquetas suelen estar disminuidas, o sea, los pacientes presentan una trombocitopenia. Entonces, de las clasificaciones, tenemos a la leucemia mieloide aguda, sí a rasgos generales,
que esta es una enfermedad neoplásica caracterizada por la infiltración de la sangre, de la médula ósea y otros tejidos por la proliferación de células clonales no diferenciadas del sistema hemopoyético. Esta es la leucemia más frecuente en ancianos con una mediana de 67 años y en el síndrome de Down se relaciona con una mayor incidencia. En su etiología, casi todas las leucemias mieloide agudas son idiopáticas. En la génesis de este trastorno se ha dicho que intervienen factores como son de la predisposición genética, la radiación, contacto con sustancias químicas laborales y fármacos, pero son relativamente raros los casos de esta enfermedad con un origen ya definido. Algunos estudios sugieren que surge de un número limitado de mutaciones que se acumulan con el paso del tiempo. De la herencia, las neoplasias mieloides aparecen de manera esporádica en los adultos. Es rara la predisposición hereditaria, pero cuando esta es presente, entre esas aparecen estas mutaciones de la línea germinativa que se asocian a un mayor riesgo de desarrollar una neoplasia mieloide, que estos incluyen a la CEBPA, la DDX41, el RONX1, ANKRD26, ETB6 y GATA2. Las neoplasias mieloides con predisposición de línea germinativa constituyen un componente de algunos síndromes clínicos, que estos son originados por insuficiencia de la médula ósea, como lo es la anemia de Fanconi, el síndrome de Shachman-Diamond y la anemia de Diamond-Blackfan. Por lo general, los pacientes con una leucemia mieloide aguda tienen síntomas inespecíficos que inician de manera gradual o súbita y que son consecuencia de la anemia, de la leucocitosis o en algunos casos puede haber leucopenia, disfunción leucocítica o trombocitopenia. Casi la mitad ha tenido síntomas durante 3 meses o menos antes del diagnóstico de leucemia. En la leucemia promielocítica aguda, que es una de las clasificaciones, esta se presenta con mayor frecuencia complicaciones hemorrágicas, como es una hemorragia intensa del tubo digestivo, una hemorragia intrapulmonar o intracraneal. La hemorragia secundaria coagulopatía intravascular diseminada puede ocurrir en la leucemia mieloide aguda monocítica y con grados extremos de leucocitosis o trombocitopenia en otros subtipos morfológicos. Luego, en este cuadro que está en el libro, nos ayuda para dar una valoración diagnóstica inicial y brindar tratamiento de pacientes adultos con la leucemia mieloide aguda. Para empezar, tenemos la anamnesis. En esta hay pacientes que pueden presentar un aumento de la fatiga o disminución de la tolerancia al ejercicio, hemorragia excesiva, como les he mencionado, que puede a veces manifestarse como equimosis. Algunos pacientes tienen fiebres o infecciones recidivantes por la neutropenia que llegan a presentar, cefalea, cambios visuales, alteraciones neurológicas no focales, como en la leucemia o una hemorragia ya en el sistema nervioso central, una saciedad temprana, esto debido a la esplenomegalia, antecedentes familiares, como lo es en los síndromes de Fanconi, de Bloom o de Codman, esto es por factores hereditarios, antecedentes de cáncer, exposiciones laborales, como lo sería una exposición a la radiación, al benceno, productos del petróleo, pinturas, tabaquismo y pesticidas. En la exploración física, vamos a tener equimosis y resonamiento de sitios, una fiebre y taquicardia, que esto nos podría indicar un signo de infección. Algunos pacientes tienen papiladema, infiltrados retinianos, alteraciones de nervios craneales, dentición deficiente, una hipertrofia gingival, linfadenopatías, la esplenomegalia, la hepatomegalia, lumbalgia y debilidad de extremidades inferiores. Y también
parte de la evaluación diagnóstica tenemos las pruebas de laboratorio y estudios radiográficos como pruebas químicas, como serían en los alteraciones en los electrolitos, en la creatinina, en el BUN, calcio, fósforo, ácido úrico, pruebas de coagulación, eh, el aspirado de biopsia de médula ósea, la crioconservación de células leucémicas viables, radiografía posterior anterior y lateral del tórax y colocación de dispositivo para acceso venoso central. Tenemos también algunas intervenciones para pacientes específicos, como una punción lumbar, y también se debe dar una referencia a trabajo social para un apoyo psicosocial del paciente y su familia, ya que, como sabemos, esta no es una patología fácil y los pacientes, pues, al decirles que tienen ese tipo de patología, pues no lo toman, pues, bien, ¿verdad? Y la asesoría, brindar a los pacientes información sobre su enfermedad y los riesgos genéticos, de la posibilidad de guardar semen en banco, su presión menstrual y una orientación. Luego tenemos ya del diagnóstico establecido de la leucemia mieloide aguda, tenemos esta ruta de tratamiento donde se puede dividir en sin tratamiento previo, o si este es un resistente o recidivante. Si no se le ha dado tratamiento previo al paciente, lo podemos categorizar y dar el tratamiento conforme al riesgo. Este va a ser riesgo favorable, un riesgo intermedio o un riesgo adverso. En el riesgo favorable, cualquier opción es aceptable y el tratamiento de inducción es la daunorubicina más un régimen basado en citarabina. En caso de una remisión completa, el tratamiento de consolidación con IDAC, o también tenemos un tratamiento experimental. Si hay una remisión completa, también en un riesgo intermedio, cualquier opción es aceptable. El tratamiento de inducción, siempre con daunorubicina o citarabina. Y si hay remisión completa, el tratamiento de consolidación puede ser con HCT halogénico, con un donador alternativo de trasplante si no hay un donador de HLA compatible. Tratamiento experimental si hay remisión completa. Luego, si tenemos un riesgo adverso con el paciente, cualquier opción es aceptable con inducción de daunorubicina más citarabina. Si la remisión es completa, el HCT halogénico, el trasplante de un donante alternativo, si no se dispone de un donante con compatibilidad de HLA, y el tratamiento experimental. Si este es resistente, sin una remisión completa, o este es recidivante, tenemos el tratamiento de salvamento, que el paciente en que fue inadecuada la inducción primaria, que esta fue con daunorubicina más citarabina, y que este es elegible para el HCT halógena mieloablativa, o se alcanzó con un tratamiento de salvamento que cuenta con un donante idóneo. Si sí, este es para un trasplante de las células hematopoyéticas halogénico, y si no, este es un tratamiento en investigación. Se considera el trasplante autólogo para pacientes con riesgo favorable dentro del CR2, que ha durado más tiempo que la remisión completa mayor a 12 meses, perdón. Muy bien, antes de que continúen con leucemia linfoide aguda, yo creo que el resumen que hicieron ahorita estuvo bastante bien. Leucemia es tema complicado, ¿verdad? Pero que el resumen que se ahorita leucemia mieloide aguda creo que es bastante compacto, exacto, ¿verdad? Obviamente nosotros no vamos a tocar ahorita lo que es los temas genéticos, porque ahora incluso la clasificación de leucemia, la clasificación FAP se utiliza porque es práctica, es fácil memorizarla, es sencilla y, como les digo, es muy práctica para el término de tratamiento.
Ahora ya la OMS, por ejemplo, también utiliza clasificaciones basadas en genética, ¿verdad? Basadas en hallazgos en cromosomas, en cojones, en un montón de otras cosas, que obviamente eso no lo vamos a ver nosotros porque eso sí sería pura hemato-oncología, ¿verdad? Entonces, la clasificación FAB podemos seguirla utilizando, como les digo, es bastante sencilla. El tratamiento que ustedes mencionaron que estuvo bien, se utiliza en una gran mayoría de las leucemias mieloides agudas. Tal vez la excepción a la regla sería la M3 o prominocítica, donde se utiliza un medicamento que se llama ácido transretinoico, que es el que se prefiere, ¿verdad? Pero ahí por lo general utilizan esquemas, si bien no iguales a los que mencionaron, pues basados en los que mencionaron, ¿verdad? Obviamente la única forma de diagnosticar esto es mandando a hacerle estudios una muestra de sangre de médula ósea, ¿verdad? Lo cual se hace en el hospital, se toma la muestra por aspirado o biopsia de médula ósea, como le quieran llamar, se envía a un centro especializado y ya pues nos traen la respuesta de acuerdo a ciertas pruebas que le realizan, en verdad, qué tipo de leucemia es la que estamos viendo. Y así elegir pues el tratamiento óptimo. En el caso de M3, pues elegir el tratamiento diseñado para ese tipo de leucemia mieloide aguda, ¿verdad? Obviamente ese algoritmo que miran ustedes está muy bien realizado. No lo vamos a emplear todo, porque obviamente no se trata de eso. Pero cuando sospechemos de leucemia, hay que hacer aspirada de médula ósea, jóvenes. A veces se puede hacer con sangre periférica, pero usualmente requerimos de que el conteo de leucocitos sí sea muy alto, o como lo mencionó usted, una reacción leucemoide. Y aunque a veces parezca extraño, realmente la leucocitosis así de miles o incluso 1 millón de leucocitos que hemos visto alguna vez en el hospital, no es tan común. O sea, no es tan común encontrar una elevación de los leucocitos tan marcada. A veces se encuentran leucocitos normales y a veces se encuentran hasta bajos, como lo mencionaron. Y de hecho, que los leucocitos estén en el rango normal es la forma más frecuente y usualmente sospechamos de leucemia por otros trastornos que tienen otras series celulares, por epidemiología, por las manifestaciones clínicas y así. Entonces tampoco esperen en todas las leucemias encontrar leucocitosis, ¿verdad? Encontrar, no sé, 100.000 blancos, 200.000 blancos, 1 millón de blancos. Yo lo más que he visto creo que es 1.500.000 blancos. Pero ha sido uno, pues, ¿verdad? De ahí un montón han sido con leucocitos normales, o a veces leucopenia, como bien lo mencionaron ustedes, ¿verdad? Y al final, pues sí termina igual siendo leucemia. Entonces, no solo se guíen por leucocitosis para pensar en leucemia, sino en todo lo demás que hemos hablado, ¿verdad? Muy bien, continuamos con leucemia linfoide. Gracias, doctor. Luego, con la leucemia linfoide aguda, esta es la enfermedad neoplásica más frecuente en niños, con un pico temprano a la edad de 3 a 4 años. De la etiología, la herencia de ciertas enfermedades y la exposición a radiación ionizante o a ciertas sustancias químicas, incluida la quimioterapia, se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar la leucemia. En la leucemia linfoblástica aguda, la clona maligna, esta surge de células progenitoras hematopoyéticas en la médula ósea o el sistema linfático y produce un aumento de células leucémicas no funcionales, que estas son inmaduras. La infiltración de la médula ósea, esta causa anemia, granulocitopenia y la trombocitopenia. Los pacientes con algunas anormalidades cromosómicas congénitas que sean congénitas raras, tienen mayor riesgo de desarrollar la leucemia aguda, como lo es el síndrome de Klinefelter, la anemia de Fanconi, el síndrome de Bloom, ataxia telangiectasia y neurofibromatosis. La leucemia linfoide aguda es más frecuente en la infancia, como bien lo mencionamos, y la mieloide esta es más en la edad avanzada.
El virus de leucemia de linfocitos T en humanos es el agente etiológico de la leucemia o linfoma de linfocitos T del adulto. Esta es más frecuente en países como Japón y el Caribe, y en el tipo endémico africano del linfoma de Burkitt, el virus de Epstein-Barr es el agente causal que está implicado. Luego ya para el diagnóstico, lo podemos hacer, como mencionaba el doctor, a través de un recuento de sangre por un frote sanguíneo, por un aspirado de médula ósea o por la punción lumbar. Del recuento de sangre periférica y una cuenta diferencial en un frote sanguíneo, con tinción de Wright-Giemsa son esenciales, y las células blásticas leucémicas en la sangre periférica son las principales causantes del aumento en la cifra de leucocitos, y un 8% de los pacientes no fue notable estas células leucémicas circulantes. Como miramos, hay un aumento moderado en el recuento de leucocitos. No, como mencionó el doctor, no siempre va a ser esto. La anemia característica, que esta va a ser por una trombocitopenia y neutropenia, el descenso de la concentración de hemoglobina corpuscular media, y la cuenta de granulocitos, que esta va a ser menor a 0.5 por 10 a la 9, ¿verdad? Luego tenemos de la médula ósea, que son importantes para la determinación de marcadores inmunitarios, citogenéticos y genómicos. Los frotis directos de la médula ósea son esenciales para confirmar el diagnóstico de una leucemia aguda y para distinguir si entre esta va a ser una leucemia mieloide aguda o una leucemia linfoide aguda. De la médula ósea está llena de células blásticas leucémicas que comprenden más del 90% de las células nucleadas en un 70% de los pacientes. Vamos a ver también elementos hemopoietíticos reducidos o ausentes. El examen del líquido cefalorraquídeo es una medida diagnóstica habitual, esencial en la leucemia linfoide aguda, aunque hay distintas opiniones sobre cuándo realizarla, ya que algunos médicos optan por retrasar el examen hasta que se logre la remisión para no sembrar el sistema nervioso central con células blásticas leucémicas circulantes en la sangre periférica, y otros no prefieren realizar la punción lumbar antes de iniciar el tratamiento. Luego, hablando del tratamiento antileucémico, será diferente para los distintos tipos de leucemia y para las formas agudas, pero en general se divide en 3 fases: la fase de inducción de la remisión, la fase de consolidación y la fase de mantenimiento. De la fase de inducción de la remisión, el objetivo es llegar a la remisión completa, es decir, a la normalización de los valores de la sangre del paciente, la ausencia de cualquier síntoma o signo de que la leucemia persista con infiltración, y en el futuro deberá ser la recuperación a una hematopoiesis normal, y desafortunadamente en otros casos se recuperan con la enfermedad, lo cual habla de una leucemia resistente cuyo pronóstico es malo. Durante el proceso, el paciente deberá tener un estado libre de leucemia en la médula ósea, y este primer proceso puede llevar de 6 a 8 semanas para lograr la remisión completa. De la consolidación, implica el uso de los mismos medicamentos que se usaron en la inducción o la combinación de otros quimioterápicos, también con el propósito de seguir la erradicación de las células malignas residuales que pudieran desarrollar resistencia a los de primer uso. Y por último, el mantenimiento. Se prefiere mantener al paciente bajo el efecto de quimioterapia ante la posibilidad de una actividad leucémica incipiente, y que con el tratamiento mantenga efecto hasta desaparecer la enfermedad. La curación del padecimiento dependerá de la eliminación de todas las células malignas existentes en el paciente. En general, algunas de las enfermedades leucémicas pueden ser susceptibles a la curación con la quimioterapia solamente, pero hoy día se puede dar mucha importancia a los llamados factores pronósticos, que se basan en modelos
y que permiten también ubicar a los pacientes en el grado de pronóstico, que entre estos factores están el tipo de leucemia, la alteración molecular inicial y su persistencia está a pesar del tratamiento o a su erradicación, la edad del paciente, el tipo de quimioterapia que lleva, la terapia de apoyo, como sabemos que esto es muy importante, y el trasplante de médula ósea. Luego, la quimioterapia se deberán utilizar ciertos medicamentos como por ejemplo, en la leucemia linfoide aguda del adulto, el esquema a utilizar es el Iparcibat, que son dosis escaladas de ciclofosfamida, vincristina, adriamicina, dexametasona en combinación con arabinósido de citosina y metotrexate. Este logra un 90% de la remisión completa y cura en el 50% de los casos. Este tratamiento a veces es tóxico y requiere que su uso sea solo en instituciones que tengan los recursos de apoyo suficientes. Para la quimioterapia en la leucemia mieloide aguda, consiste en una terapia combinada con citarabina y una antraciclina, como la daunorubicina y la idarubicina. La citarabina, este es un antimetabolito específico para la fase S del ciclo celular, que se fosforila dentro de la célula hasta su forma de trifosfato activa, y este interfiere en la síntesis de ADN. Y las antraciclinas se intercalan en el ADN. La dosis a utilizar para la citarabina son de 100 a 200 miligramos en infusión intravenosa continua, durante 7 días. Y el régimen de antraciclina consiste en la daunorubicina 60 a 90 miligramos o la idarubicina de 12 miligramos intravenoso los días 1, 2 y 3. Este es el régimen de 7 y 3. Y se pueden agregar otros fármacos como la cladribina cuando se utiliza 60 miligramos de daunorubicina. Y también como otra opción de tratamiento tenemos el trasplante de médula ósea. Este es un tipo de tratamiento complejo y de alto costo que requiere de un donador compatible y de un padecimiento inactivo con una alta probabilidad de recaída temprana o tardía y con factores de mal pronóstico. Este es un procedimiento con tendencias más curativas, ya que este utiliza megadosis de quimioterapia para erradicar a las células leucémicas, pero en el intento también erradica las células precursoras que son normales y se hace necesaria la reposición de una nueva médula normal compatible. El tipo halogénico, que es con un hermano compatible idéntico, es la mejor selección, ya que el receptor lo acepta tan solo por la identidad parcial y por tanto produce un rechazo de injerto contra el huésped, el que a su vez produce un injerto contra la leucemia y se incrementa la erradicación de la clona leucémica. No obstante, en casos graves del síndrome, la morbimortalidad se incrementa a pesar de este manejo específico. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Igual en leucemia linfoide aguda, tal vez la clasificación es más sencilla, como lo presentaron, L1, L2 y L3. También tiene su clasificación genética, que es mucho más extensa, ¿verdad? Pero esta anterior también, por su practicidad, pues se puede seguir utilizando. Los regímenes de quimioterapia que mencionaron, pues son los que se utilizan, y Perceval en nuestro medio se ha utilizado con mucha frecuencia. Es una quimioterapia bastante pesada, ¿verdad? O sea, los pacientes a veces fallecen por complicaciones relacionadas con la quimioterapia más que con la enfermedad. Obviamente, si no tratamos la enfermedad, pues ahí el chance de fallecer es casi que 100%. Con el Iperceval es menos, pero como es una quimioterapia tan dura, sí son pocos los pacientes que logran aguantarla, ¿verdad? Obviamente hay otras maneras, pero como bien lo mencionaron, lo que uno quisiera es una remisión tanto clínica como molecular, ¿verdad? Que eso implica unos estudios un poco más avanzados para eliminar cualquier trazo de células leucémicas que hayan quedado, ¿verdad? Obviamente, como les digo, no nos vamos a meter a eso de remisión molecular y todo eso, porque eso ya es propiamente lo que es hemato-oncología,
¿verdad? Bueno, jóvenes, realmente la clase estuvo bastante bien. La parte de leucemia es una parte sumamente complicada, ¿verdad? Y creo que el resumen y la síntesis que hicieron estuvo muy bien hecha, ¿verdad? Para los titanes de temas que son las leucemias agudas, creo que hicieron un excelente trabajo. No sé si alguien tendrá alguna pregunta, comentario, no sé, el doctor Velázquez quiere comentar algo más. Gracias, Cristian. Considero igual que ti que fue una clase muy oportuna, muy resumido lo extenso de este contenido. Creo que el mensaje importante es, por ejemplo, ahorita que estamos en el contexto de la pandemia, un ejemplo, no siempre que vean leucocitosis es como tú dijiste, van a ser infección. Hay muchos pacientes que de forma ambulatoria tomó esteroides y esto eleva los glóbulos blancos en alguna manera. Entonces es muy buena la participación que hiciste ahorita en el contexto de la pandemia. Y mencionaba el doctor que los niños con síndrome de Down tienen mayor predisposición a leucemia, y es cierto, pero también tienen el mejor pronóstico. Eh, Normalmente nosotros hemos visto todas las variedades de leucemias, que por lo menos la gran parte de las que acaban de presentar ustedes, el tratamiento sigue siendo el mismo, como dice el doctor Gethard, pero digamos que la parte importante de este tema es saber hacer el diagnóstico, pensarlo, sospecharlo, y con eso ya el paciente y ustedes ya ganaron un montón. Felicidades, doctores, y gracias, Gethard, por apoyar la clase. Muy bien, gracias, doctor Velázquez. Pareciera que no había ninguna pregunta o comentario. Muy bien, Juan, entonces concluimos el día de hoy con este tema de alteraciones de leucocitos, ¿verdad? Repito, una clase muy bien realizada y pues también que les ayude al momento de que tengan que ustedes repasar este tema. Muy bien, ya que no hay preguntas ni nada más, entonces nos veremos ya estos próximos días nuevamente para continuar con los últimos temas de este mes, ¿verdad? Ya para finalizar con todo lo que es el pregrado de medicina interna. Que tengan todos una feliz tarde.